Hola, este es el video 5 del curso de análisis estructural y anteriormente determinamos la energía de deformación asociado a el momento flector y a la carga axial. Para la carga axial, obviamente tiene que ver con la fuerza axial al cuadrado y entre el módulo de elasticidad por el área, ¿ya? Y respecto al momento, es similar la forma, ¿cierto? Tenemos un momento al cuadrado integrado en dx sobre e por i, donde e es el módulo de elasticidad e i es el momento de inercia. Si se dan cuenta, es súper parecido al del momento, al de la fuerza axial. Tenemos la fuerza interna al cuadrado, acá también tenemos la fuerza interna al cuadrado, en este caso momento, y acá la fuerza axial. Integrado, ¿cierto? En este caso, en dA de x, que sería el diferencial de volumen, y acá tenemos integrado en dx. ¿Por qué? Porque el diferencial de área se lo come, ¿cierto?, la definición de inercia. Y acá abajo tenemos la multiplicación de dos constantes, que es el módulo de elasticidad y el área. Y acá también tenemos la multiplicación abajo de dos constantes, que es el módulo de elasticidad, pero multiplicado por la inercia. ¿Ya? En este video vamos a determinar la energía de deformación asociada a la fuerza interna de corte, porque sabemos que en general un elemento puede estar sometido a fuerza axial, momento y a corte, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero que hay que saber, ¿cierto?, es cómo es la distribución del esfuerzo en el área, ¿cierto?, en la sección. Vimos que el esfuerzo axial phi sub xx, sigma sub xx, varía linealmente, que eso se demuestra en un curso de resistencia de materiales, que es la fórmula de Navier, y también en un curso de resistencia de materiales se puede demostrar que el esfuerzo de corte varía, en este caso no lineal, sino que parabólicamente, siendo máximo en el centro de la sección y disminuyendo hacia los extremos. Y en general para una coordenada que barre desde el eje neutro hacia arriba o hacia abajo, la fórmula general sería esta de acá, que es la ecuación 1, donde nos dice que el esfuerzo xy es igual a S, que se define como el primer momento de área, que es como una especie de momento, obviamente, pero asociado al centroide del área a nivel donde quiero calcular el esfuerzo de corte. B es la fuerza de corte, que es la que genera la distribución de esfuerzo. Y abajo tenemos la multiplicación del momento de inercia por B sub i, y en donde B sub i es el ancho a nivel donde quiero calcular el esfuerzo de corte. Esto, si ustedes están en un curso de análisis estructural, es porque ya pasaron un curso de resistencia de materiales, así que si no lo recuerdan, es cosa de que lo vean en un libro de resistencia de materiales o de mecánica de sólido. ¿Ya? Entonces esta cosa se da por sabido. Entonces tenemos cómo varía el esfuerzo de corte, y también tenemos la relación constitutiva, que nos dice que el esfuerzo de corte es igual a una constante G, que es el módulo de elasticidad pero de corte, por la deformación unitaria xy. ¿Ya? Y hay una relación, se puede demostrar también que hay una dependencia entre el módulo de elasticidad y el módulo de corte, a través del módulo de Poisson, que es aquella cantidad que nos dice cuánto se deforma
lateralmente algo ante una deformación axial. ¿Ya? Entonces estas cosas ya se saben de un curso de resistencia a materiales. Teniendo esto, nos basta simplemente reemplazar en la expresión de la energía de deformación. Yo deduje esta primera fórmula de energía de deformación, que es general en función de los esfuerzos y las deformaciones, pero la deduje para esfuerzos sigma sub x que generan deformaciones epsilon xx, o sea, esfuerzos y deformaciones de tracción y compresión, ¿ya? Que son aquellos que se generan para el caso de la fuerza axial y para el caso del momento flector. Pero no demostré esta expresión que está asociada a esfuerzo de corte generando deformaciones unitarias de corte. Pero se dan cuenta que es equivalente, o sea, aparece el esfuerzo, aparece la deformación y todo integrado en el volumen y por un medio. Es equivalente y se puede demostrar fácilmente, y esto tengo que hacerlo porque esto ya es propio del curso de análisis estructural, y lo voy a hacer cuando empiece a hacer los videos yo haciendo cálculo en una hoja de papel, ¿ya? Ahí lo voy a demostrar, pero por ahora simplemente les digo que es fácil llegar a eso simplemente porque acá en esta figura de izquierda tenemos, ¿cierto? Vista de la sección, ¿cierto? Transversal, pero vista de perfil, tenemos la fuerza de corte, y esa fuerza de corte va a generar una desangulación de esa sección, expresada por medio de esa deformación unitaria de corte, que sería un ángulo que aparece por ahí, que lo voy a explicar mejor cuando haga los cálculos a mano. Entonces, el trabajo que ejerce el esfuerzo de corte va a ser el esfuerzo de corte por diferencial de área, eso me daría el diferencial de fuerza, multiplicado por el desplazamiento, y ese desplazamiento sería igual a el diferencial de x multiplicado por la desangulación, que es la deformación unitaria gamma sub xy. Entonces ahí tendría el diferencial de trabajo generado por los esfuerzos internos, junto el diferencial de área con el diferencial de x, y tendría por ende el diferencial de volumen. Y así podemos establecer entonces que la energía de deformación asociada a esfuerzos y deformaciones de corte sería un medio de la integral sobre el volumen de tau xy por gamma xy, ¿ya? Que tiene la misma forma de la energía de deformación para esfuerzos y deformaciones de tracción y compresión. Entonces, reemplazamos en gamma xy, que es la deformación unitaria, a través de la ley de Hooke, que es la ecuación 2. Entonces nos queda que la energía de deformación es igual a un medio de la integral sobre el volumen de tau xy al cuadrado sobre g por diferencial de volumen. Y ahora reemplazamos tau xy con la ecuación 1, ya en donde aparece ahí la fuerza de corte, y nos quedaría entonces toda esa expresión, la tercera integral que aparece acá en este cuadro, desde arriba hacia abajo. Obviamente va a estar la fuerza de corte al cuadrado, la inercia al cuadrado. ¿Por qué? Porque está elevado al cuadrado el esfuerzo de corte. ¿Qué podemos hacer acá? Podemos dejar a un lado, como factor afuera, la fuerza de corte al cuadrado dividido g por a, porque g por a son constantes que dependen del material y de la sección. La fuerza de corte es una fuerza que yo obtengo del equilibrio. Y entonces me queda eso factor de toda esta cosa, que sería el área dividido la inercia al cuadrado por la integral de S al cuadrado, etcétera, etcétera. Y si yo encierro entre paréntesis eso, puedo definir eso como una cantidad para que se condense la expresión y quede más fácil, ¿ya? Toda esta cosa que está encerrada entre paréntesis y que se nota con K, factor de forma, que así lo definieron, toda esta cosa tiene que ver con la geometría. Está el área,
está la inercia, está el momento de área, está el V sub I. Todo eso tiene que ver con la geometría, o sea, tiene que ver con la forma de la sección del elemento. Así que como todo eso depende de la geometría, lo puedo condensar todo eso en un factor de forma. Y por ende el K, que es el factor de forma, es un factor que tiene que ver con la geometría. Y obviamente nos queda todo eso multiplicado por dx, ya diferencial de longitud de este elemento infinitesimal. Entonces, si yo ya reemplazo como K solamente toda esa expresión, me quedaría que la energía de deformación es igual a un medio de la integral sobre el largo del elemento, porque solamente me queda diferencial de x, o sea, estoy solamente integrando sobre el largo del elemento, de K, que es el factor de forma, por la fuerza de corte al cuadrado dividido G por A. Se dan cuenta que también tiene la misma forma que la energía de deformación para la fuerza axial y para el momento, o sea, aparece la fuerza interna al cuadrado y abajo aparece la multiplicación del área por este módulo de corte que es el símil, ¿cierto?, del módulo de elasticidad para el caso del momento y la fuerza axial. Entonces es súper fácil recordar y memorizar esta expresión, ¿ya? Ahora, si quisiera aún condensar aún más todo esto, podría, ¿cierto?, pasar ese K que está arriba, abajo en el denominador, y poder llamar así el área dividido K como un área efectiva, que también tiene que ver solamente con la geometría, ¿ya? Si ustedes calculan ese factor de forma, K, mediante toda esta expresión que está encerrada entre paréntesis, para diferentes secciones tendremos que, por ejemplo, para la sección rectangular, sk va a ser 1.2. Y para la sección circular va a ser 10 sobre 9. ¿Ya? Es un factor que solamente depende de la geometría de la sección transversal. Y bueno, entonces así tendríamos la energía de deformación asociada a la fuerza de corte. Y finalmente nos queda la energía de deformación asociada al momento torsor. El momento torsor es un momento que, como su nombre lo dice, tiende a torcer el elemento en torno a su eje longitudinal, ¿ya? Esto, si bien aparece en problemas de estructura de obras civiles, pero es algo mucho más frecuente en elementos que forman parte de estructuras mecánicas, de sistemas mecánicos, ¿ya? Se puede mostrar, y se pasa en un curso de resistencia de materiales, que el esfuerzo de... O sea, primero, el momento torsor va a generar esfuerzo de corte, radiales, que varían radialmente desde 0, que sería en el eje en el centro, hasta ser máximo en los extremos. Eso se puede demostrar, y por ende el esfuerzo de corte sería igual al momento torsor multiplicado por esta coordenada r radial dividido el momento de inercia polar, ¿ya? O sea, este momento de inercia viene a ser como una especie de resistencia de la sección a, eh, a ser rotada, por así decirlo, o a torcerse. Es una inercia polar. Entonces, esa sería como la distribución de esfuerzo lineal radialmente, y también tendremos obviamente la relación constitutiva, que también ya la vimos para el caso de la fuerza de corte, que el esfuerzo de corte es igual a G, que es el módulo de corte, multiplicado por la deformación unitaria de corte gamma. Tenemos esos dos ingredientes y lo reemplazamos entonces en la fórmula de la energía de deformación asociada a esfuerzo y deformación de corte. Nos queda entonces igual a un medio de la integral sobre el volumen de el esfuerzo de corte al cuadrado dividido G. Reemplazamos el esfuerzo de corte, que sería la ecuación 2, perdón, la ecuación 1, y nos quedaría el momento torsor al cuadrado por r al cuadrado dividido G por J al cuadrado por diferencial de área por diferencial de x por un medio, todo eso integrado. Y acá también podemos hacer lo mismo, podemos juntar el r al cuadrado con el diferencial de área. Como eso solamente depende de la geometría, podemos simplemente colocarlo entre paréntesis, y además nos damos cuenta de que eso es la definición de inercia polar. O sea, si uno quisiera calcular la inercia polar de una sección, tiene que hacer eso, tiene que integrar sobre el diferencial de área el r al cuadrado. Así se define la inercia polar J, y por ende se simplifica con un J de abajo, y nos queda entonces que la energía de deformación asociada al momento torsor es igual a un medio de la integral sobre la longitud del elemento
del momento torsor al cuadrado dividido G por J. Se dan cuenta que nuevamente la energía de formación tiene la misma forma que para las demás. O sea, aparece la fuerza interna al cuadrado, en este caso el momento torsor T, y abajo aparece la multiplicación de dos constantes que tienen que ver una con el material y otra con la geometría de la sección. Así que es súper fácil recordar estas expresiones. Y bueno, así tendríamos entonces la energía de formación asociada al momento torsor, al momento flector, a la fuerza axial y a la fuerza de corte. A las cuatro tipos de fuerza interna. Entonces, si yo quiero calcular la energía de formación total de un elemento o de una estructura conformada por diferentes elementos, entonces tengo que integrar sobre el volumen la fuerza interna, momento torsor, momento flector, fuerza de corte y fuerza axial. Obviamente no siempre en todos los problemas van a estar todas esas fuerzas internas presentes, pero en general habría que sumar todos esos aportes. ¿Ya? Por ejemplo, la suma total sería esto de acá. ¿Ya? Esto sería el caso más general. Tengo la sección y sobre esa sección en general puede actuar un momento torsor. A lo largo del eje del elemento puede actuar un momento m sub i que me flecha la sección en torno al eje i. Puede actuar un momento flector m sub z que me flecta la sección en torno al eje z. Puede actuar una fuerza axial n que también actúa en el eje del elemento. Y fuerza de corte en i y en z. ¿Ya? Todas esas fuerzas internas son generadas por la fuerza externa. Y a su vez esas fuerzas internas generan esfuerzos y deformaciones internas que es la que nosotros, a partir del cual dedujimos la expresión para la energía de formación. Entonces, los aportes en general serían 6. Sería un aporte de la fuerza axial, que sería esta primera integral que aparece acá, un aporte del momento en Z, un aporte del momento en I, un aporte del corte en I, un aporte del corte en Z y un aporte del momento torsor. Si se dan cuenta, todas estas cosas, todas estas fuerzas internas están integradas a lo largo de la longitud del elemento. Y tenemos solamente constantes que dependen del material y de la geometría y las fuerzas internas. Y esas fuerzas internas en general son funciones de X, o sea, pueden variar a lo largo de la longitud del elemento. Así que así tendríamos toda la información condensada y sería súper fácil entonces determinar la energía de formación que tiene que almacena la estructura producto de las cargas externas. ¿Ya? Solamente bastaría conocer la geometría de la sección y determinar la fuerza interna mediante la ecuación de la estática, por ahora. ¿Ya? Entonces, una vez que tenemos la energía de formación total de la estructura, simplemente basta igualar esa energía de formación con el trabajo externo ejercido por la fuerza externa y así poder determinar desplazamiento en ciertos puntos de la estructura. ¿Ya? Acá hay un ejemplo que también lo voy a desarrollar más adelante. Este ejemplo condensa todo lo que hemos aprendido hasta ahora. Tenemos una viga simplemente apoyada, longitud L, y está actuando una carga P en el centro de la viga, lo que va a generar que en ese punto la viga tenga un desplazamiento delta. Esta viga está hecha de un material que tiene módulo de elasticidad E, módulo de corte G, la sección es tal que tiene un momento de inercia I y un factor de forma K. Si nosotros calculamos la energía de formación de este elemento, o sea, primero calculamos la fuerza interna, en este caso sería fuerza de corte y momento, integramos la fuerza de corte y momento a lo largo de toda la viga, determinamos la energía de formación almacenada en esa viga, luego esa energía de formación la igualamos al trabajo de la carga externa P,
que en este caso sería muy fácil, el trabajo que ejerce la fuerza P externa sería simplemente un medio de P por delta. Entonces igualamos ese trabajo externo con la energía de formación interna, ambas, ¿cierto?, en función de P, y así podemos despejar delta y nos da que es igual a PL cubo, P por L cubo, dividido 48 EI, más K por P por L, dividido 4 por G por A. ¿Ya? O sea que el teorema de Clapeyron, que es igualar el trabajo externo con la energía de deformación interna, nos permite determinar el desplazamiento en el centro de la viga producto de la carga P. ¿Ya? Ese es el objetivo al cual queríamos llegar, determinar desplazamiento. Ahora, si ustedes pudieran darse un valor de P, un valor de L, de todas estas cosas, se van a dar cuenta que el aporte de la fuerza de corte, que sería esta expresión en la cual aparece el K, esa sería como la deformación por aporte del corte, es despreciable comparada con la deformación producto del momento, que sería el PL cubo dividido 48i. Por eso que en la mayoría de formularios de, de desplazamiento de estructura ante diferentes configuraciones de carga, solamente sale PL cubo dividido 48i, porque el aporte del corte es ínfimo. ¿Ya? Otra cosa que importante que a tener en cuenta es que no olvidar que el trabajo de la fuerza externa no es simplemente la fuerza multiplicada por el desplazamiento. Eso sería así si la fuerza y el desplazamiento fueran independientes. Pero como son dependientes y por ende hay ahí un problema de un problema elástico en la estructura que se comporta de forma elástica lineal, entonces el trabajo externo es un medio de P por delta. ¿Ya? Eso lo vimos en los primeros videos. Ahora, otra cosa. Bueno, con esto se acaba el problema, ¿cierto? O sea, pudimos encontrar el desplazamiento en un punto de la estructura producto de la carga externa, que era el objetivo principal, que es el objetivo principal del análisis estructural. Determinar desplazamiento y fuerza interna. Pero hay un problema. En este caso pudimos determinar ese desplazamiento porque solamente tenemos una carga externa y justamente esa carga está actuando en aquel punto en donde yo quiero calcular el desplazamiento. Entonces aquí viene el tema. El teorema de Clapeyron es poderoso, pero solamente lo puedo ocupar directamente cuando quiero calcular un desplazamiento en la misma dirección en la cual está actuando la fuerza. Si por ejemplo yo quisiera calcular un desplazamiento en un lugar distinto de donde está la fuerza, el teorema de Clapeyron, así de forma básica, no me permitiría encontrar ese desplazamiento. ¿Ya? Pero para allá vamos. Ya estos son primeros pasos para ir de a poco avanzando hasta llegar al método de rigidez matricial. Por ejemplo, en este ejemplo 2 tenemos la misma viga, pero ahora tenemos dos cargas, P1 y P2, actuando en el tercio central de la viga. El trabajo externo sería fácil, sería un medio de P1 por delta 1 más un medio de P2 por delta 2, donde delta 1 sería el desplazamiento en el punto donde está la carga P1 y delta 2 sería el desplazamiento en el punto donde está la carga P2. ¿Ya? Ese sería el trabajo externo, fácil, ¿cierto? Ahora, la energía de formación interna, ya también ya la sabemos calcular, habría que calcular la fuerza de corte y el momento interno a lo largo de toda la estructura, producto de esas cargas externas, integrar, ¿cierto? A lo largo de la longitud del elemento, y así tendríamos la energía de formación interna. Luego igualamos energía de formación con el trabajo externo y tendríamos los desplazamientos, teóricamente, ¿cierto? Así como lo hicimos acá. Aquí obtuvimos el desplazamiento
en aquel punto donde está actuando la viga. Pero si ustedes acá hacen eso, no van a poder determinar ni delta 1 ni delta 2. ¿Por qué? Bueno, la energía de deformación interna la podemos calcular. ¿Ya? La podemos calcular porque tenemos las cargas, y si tenemos las cargas tenemos la fuerza interna, podemos integrar, o sea, tenemos un valor de energía de deformación interna. En el trabajo externo tenemos las cargas y no tenemos los desplazamientos, de hecho eso es lo que queremos calcular. Pero al igualar, lo único que podemos deducir de esa igualación es cuál es la relación entre el desplazamiento delta 1 con el desplazamiento delta 2. ¿Qué tan grande es uno respecto al otro? ¿Ya? La relación entre ellos. Pero no podemos determinar ni delta 1 ni delta 2. O sea, fácilmente eso es evidente cuando ustedes realicen este problema simplemente ocupando lo que conocemos hasta ahora. Entonces, este ejemplo ya evidencia claramente que no es suficiente, que tenemos que hacer algo más. Tenemos que encontrar una forma de determinar un método para encontrar desplazamiento que realmente sirva, o sea, en cualquier punto de la estructura, no necesariamente en aquel punto donde actúan las cargas de la estructura, ¿ya? Porque, bueno, no me pueden obligar a conocer los desplazamientos en aquel punto donde están las cargas. Yo, por ejemplo, me podría interesar el desplazamiento, en este caso, en el medio de la viga. ¿Cuánto sería el desplazamiento en el medio de la viga, por ejemplo? Y con lo que es hasta ahora no podría hacerlo, porque en el medio no tengo ninguna carga. Y para ocupar el teorema de Clapeyron tal cual como lo conocemos, yo necesito que la carga esté justamente en el lugar en donde yo quiero calcular el desplazamiento. ¿Ya? Entonces, yo creo que con este video terminaríamos como una especie de bloque teórico respecto a determinar desplazamiento por medio del teorema de Clapeyron. Y entonces el próximo video ya sería aquel video que resume todo esto, pero ya yo haciéndolo en una hoja de papel con lápiz, desarrollando, demostrando en detalle cada una de estas cosas. ¿Ya? Y ya más adelante empezaríamos con el principio de los desplazamientos virtuales, que va a ser el principio que nos va a determinar calcular desplazamiento en cualquier punto de la estructura que se me antoje. Eso es todo. Gracias por ver el video.